Hay secretos tan profundos que, a lo largo de los siglos, se han mantenido ocultos detrás de múltiples capas de historia y doctrina, aguardando el momento propicio para revelarse. Visualiza un saber que, de manera sutil, ha sido eliminado de los textos sagrados. Una antigua enseñanza que posiblemente fue fundamental en los inicios del cristianismo, pero que fue suprimida y sepultada bajo decretos y concilios. Y si te dijese que la reencarnación, esa noción que sugiere que nuestra alma experimenta múltiples existencias, quizás haya sido mencionada en algún momento dentro de las escrituras bíblicas? En nuestro recorrido actual, exploraremos las profundidades de la historia, volviendo a visitar textos ancestrales y reflexionando sobre las elecciones que han modelado el pensamiento cristiano. ¿Sería viable que una verdad tan trascendental, una realidad que resuena en diversas culturas y tradiciones espirituales, haya sido intencionalmente ocultada? Te invito a explorar este enigma con una mente abierta y un corazón receptivo. ¿Fue la reencarnación omitida de las escrituras bíblicas? Para entender cómo la noción de la reencarnación podría estar relacionada con los principios originales del cristianismo, es indispensable abrir las puertas del pasado y adentrarnos en civilizaciones antiguas. Antes incluso de la llegada de Cristo al mundo terrenal, la noción de la reencarnación fluía en los recintos sagrados, entre los pensamientos de los eruditos y en los misteriosos rituales de los adeptos. Bajo las arenas de Egipto, donde las pirámides vigilan el transcurrir del tiempo con discreción, los sacerdotes egipcios resguardaban con cuidado el enigma del regreso del espíritu. Para ellos, la muerte significaba una transición suave de una etapa de vida a otra. El texto conocido como el Libro de los Muertos es una recopilación de antiguos textos sagrados egipcios que narra el viaje del alma y su proceso de juicio, donde se le concede la posibilidad de renacer en una nueva existencia o de permanecer en los reinos espirituales. El alma, en su esencia, se concebía como una viajera destinada a retornar cuantas veces fuese preciso hasta lograr la armonía. En la otra parte del globo, junto al sereno río Ganges, surgía otra perspectiva sobre la reencarnación en los antiguos escritos védicos de la India. Alrededor del año 1500 a.C., aparece el concepto de samsara, que describe el ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. En seguimiento a los antiguos textos hindúes, este proceso se prolonga hasta que el alma logra liberarse de las limitaciones terrenales y alcanzar el moksha, la liberación eterna. La noción es bastante clara. Las decisiones tomadas a lo largo de una vida, conocidas como karma, van forjando las próximas existencias, creando un recorrido de sabiduría que únicamente finaliza con el logro de la iluminación. Sin embargo, una de las perspectivas más intrincadas sobre la reencarnación tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Pitágoras, reconocido por su sabiduría como filósofo y matemático, impartía a aquellos que lo seguían la creencia en la inmortalidad del alma y en su ciclo de reencarnación continua. Para él, cada existencia representaba una nueva oportunidad de crecimiento y adquisición de conocimiento. Pitágoras sostenía la convicción de que el universo estaba imbuido de un orden divino, permitiendo que el alma, a través de la reencarnación, ascendiera hacia la perfección dentro de dicho orden. Según su descripción, el alma se reencarna en diferentes cuerpos hasta alcanzar su pureza total. Platón, otro destacado filósofo griego, coincidía con esta perspectiva. En el libro Fedón de Platón se narra la creencia de Sócrates en la migración de almas y su progreso espiritual a lo largo de diversas existencias. De acuerdo con su perspectiva, las almas puras se elevaban a planos superiores, mientras que aquellas que requerían mayor enseñanza volvían a la tierra. En todas estas tradiciones, la reencarnación se consideraba no solo como una realidad espiritual, sino también como un instrumento fundamental para el crecimiento del alma. Se consideraba que cada experiencia era una oportunidad para el aprendizaje, un nuevo camino hacia el desarrollo moral y espiritual. Cada existencia constituía una fresca hoja en el extenso tomo cósmico del crecimiento individual. Ante tal contexto, surge una cuestión interesante. ¿Cómo es que, si tantas culturas adoptaron la reencarnación como un elemento esencial de la existencia, el cristianismo, en su versión contemporánea, llegó a rechazarla? ¿Se le dio cabida en algún momento? En los primeros siglos tras el fallecimiento de Cristo, el cristianismo no poseía una estructura religiosa uniforme.
Cada comunidad tenía su propia forma de interpretar las palabras y enseñanzas de Jesús. No había una Biblia oficial o una autoridad central que impusiera reglas. Simplemente existía un fuerte deseo de comprender lo divino y de abordar cuestiones existenciales. Mientras el Imperio Romano crecía y el cristianismo surgía como una nueva creencia, los primeros seguidores estaban bastante alejados de adoptar la ortodoxia que más tarde prevalecería en la Iglesia. En realidad, los primeros cristianos tenían una perspectiva del mundo que difería de las doctrinas inflexibles que reconocemos en la actualidad. Fue un tiempo de exploración espiritual, en el cual la indagación de verdades universales iba más allá de los confines de una única existencia terrenal. El alma humana se consideraba eterna, no limitada a un cuerpo físico. El enfoque se centraba no solamente en la vida presente, sino en el viaje del alma a lo largo del tiempo. Esto propició que varios de los primeros seguidores del cristianismo reflexionaran sobre la idea de que, tras el fallecimiento, el espíritu pudiera retornar a la tierra en una nueva entidad, contribuyendo a un proceso constante de purificación y crecimiento espiritual. Dentro de los prominentes líderes cristianos de ese tiempo, se destaca Orígenes de Alejandría por su apoyo a la creencia en la reencarnación. No solamente ejerció como teólogo, sino que también se destacó como filósofo místico, siendo fuertemente influenciado por las antiguas tradiciones esotéricas de Egipto, Grecia y el Medio Oriente. Orígenes sostenía la creencia de que el alma no era simplemente una creación temporal de Dios, sino que poseía un origen eterno y experimentaba diversos ciclos de vida y muerte. En su obra destacada, De Principiis, sobre los principios, Orígenes sostiene que una vez el alma humana se desprende del cuerpo, volvería a la tierra en una sucesiva reencarnación para lograr su purificación total. Para él, la reencarnación representaba una evolución espiritual en la cual el alma, al transitar por múltiples vidas, se purificaría y perfeccionaría gradualmente hasta alcanzar la unidad con lo divino, una noción muy afín a nuestra concepción actual. Orígenes contemplaba la reencarnación no como una penalización, sino como una ocasión para el desarrollo y la adquisición de sabiduría. Pensaba que las vivencias eran indispensables para el enriquecimiento del alma, y que gracias a estas, el alma llegaría a la sabiduría eterna. Manifestó que cada ser llega al mundo con un espíritu fortalecido por las victorias previas o debilitado por las adversidades pasadas. La noción de que las decisiones y fallos de una vida pueden influir en las futuras se encuentra en armonía con el concepto de justicia cósmica presente en las tradiciones espirituales antiguas. Orígenes consideraba que la reencarnación no era incompatible con el cristianismo, sino que, por el contrario, la veía en total sintonía con las enseñanzas de redención y purificación que Cristo predicaba. ¿Quién podría comprender la eternidad mejor que un alma que ha experimentado múltiples ciclos de existencia? A lo largo de los primeros siglos, el cristianismo se desarrolló fusionando diferentes conceptos espirituales y filosóficos, conectando con tradiciones antiguas. Dentro de los textos cristianos antiguos, se debatía acerca de la reencarnación, aunque no era aceptada por todos de forma unánime. No obstante, en el siglo VI se produjo un acontecimiento de gran relevancia: el Concilio de Constantinopla, una influyente reunión con la capacidad de renovar el cristianismo, definió el futuro de esta creencia, siendo un momento crucial. La elección de vetar la reencarnación en las enseñanzas oficiales no se basó únicamente en asuntos teológicos, sino que también tuvo un trasfondo político. El emperador Justiniano y su esposa, la emperatriz Teodora, encabezaron una campaña para suprimir la creencia en múltiples vidas y, con ella, las posibilidades de un desarrollo espiritual que se extendiera más allá de una única existencia. El emperador Justiniano no solía ser tolerante con aquellos que no estaban de acuerdo con él. Para él era crucial unificar el cristianismo en un solo conjunto de doctrinas, no solo por la fe, sino también para preservar la paz en su imperio. La reencarnación, con todas sus complejas implicaciones sobre las múltiples vidas y la plenitud espiritual personal, resultaba un reto para la autoridad eclesiástica central que pretendía regir el curso y salvación del alma. Con la compañía de su astuta y decidida esposa Teodora, Justiniano llamó a reunir el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 después de Cristo. El concilio se convirtió en un momento crucial. Respaldado por líderes eclesiásticos cercanos al poder imperial, Justiniano empleó esta reunión como medio para establecer una doctrina unificada.
El Concilio de Constantinopla congregó a obispos y teólogos de varias áreas, mayormente del este cristiano, aunque también contó con algunos delegados occidentales. En la reunión destacaron el patriarca Eutiquio de Constantinopla, encargado de dirigir el concilio, y el obispo Vigilio de Roma, quien, al principio, mostró oposición a ciertas determinaciones, pero terminó por acatarlas ante la influencia del emperador. La erradicación de la creencia en la reencarnación en el cristianismo no fue simplemente un tema teológico. La idea de la reencarnación era profundamente significativa, ya que sostenía que cada alma debía avanzar por su propio camino evolutivo. A lo largo de varias vidas, era posible que el alma alcanzara la pureza requerida para su conexión con lo divino. Esta perspectiva podría lograr que las personas se distancien de depender de una sola institución como intermediaria de la salvación. Dirigir el curso del alma era una de las maneras más eficaces de garantizar el poder de la Iglesia sobre los fieles. Si la gente pensaba que tenían solo una vida para garantizar su salvación, la importancia de adherirse a las enseñanzas y rituales de la Iglesia se intensificaba significativamente. La reencarnación, por su parte, posibilitaba el progreso del alma de forma autónoma a lo largo de diversas vidas, al margen de una sola institución. Justiniano entendía que una Iglesia unificada con una única doctrina fortalecería la autoridad de su imperio. Al suprimir la creencia en la reencarnación dentro del cristianismo, subrayó la urgencia de alcanzar la salvación de forma inmediata, sin compromisos y siguiendo fielmente las directrices del clero y las enseñanzas oficiales. Teodora, esposa de Justiniano, tuvo un importante papel en la eliminación de la creencia en la reencarnación dentro de la doctrina cristiana, motivada por asuntos personales. Antes de convertirse en reina, la existencia de Teodora estuvo definida por la escasez y la discriminación social relacionada con su etapa previa como actriz y meretriz, circunstancias que le provocaron un intenso miedo a tener que enfrentar dificultades similares si empezaba de nuevo. Este miedo interno, junto con la aspiración de Justiniano de unificar la doctrina cristiana y potenciar la autoridad de la Iglesia como el único intermediario de la redención, fomentó la creencia de que cada individuo disponía de una sola vida para garantizar el futuro de su alma. Justiniano pidió claramente que se considerara herética la doctrina de la reencarnación. La presión política fue tan abrumadora que hasta las opiniones más firmes terminaron por acatar la decisión, bien por miedo o conveniencia. Finalmente, Orígenes fue catalogado como hereje y sus creencias acerca de la reencarnación se consideraron contrarias a la doctrina cristiana establecida. Quienes procuraron extender sus ideas se vieron enfrentados al riesgo de ser excomulgados y excluidos. La condena de Orígenes y la creencia en la reencarnación quedó sellada mediante la emisión de un documento que enumeraba los anatemas dirigidos hacia Orígenes, formalmente relegando esta doctrina del cristianismo como ortodoxo. Para muchos, la Biblia es considerada como la palabra eterna de Dios. Pero ¿qué tal si en sus páginas se encuentran pistas de una verdad oculta a lo largo del tiempo? Podría ser que la idea de la reencarnación fuera originalmente una enseñanza fundamental en las primeras formas del cristianismo, pero luego fue excluida por las autoridades eclesiásticas. Algunos pasajes sugieren la posibilidad de un retorno del alma, sin embargo, han sido reinterpretados o ignorados para ajustarse al dogma establecido. En Mateo 17, 10-13 se halla uno de los ejemplos más mencionados por quienes sostienen la existencia de la reencarnación en la Biblia. Tras la transfiguración de Jesús, los discípulos le consultan sobre la profecía que hablaba de la llegada de Elías antes del Mesías. Jesús les explica con dulzura que Elías ya ha venido, señalando a Juan el Bautista como quien cumplió dicho rol. La respuesta enigmática de Jesús insinúa que Juan el Bautista podría haber sido la reencarnación de Elías, cumpliendo así con la profecía ancestral de allanar el camino para la llegada de Cristo. Para los primeros cristianos, es muy posible que esta respuesta tuviera un significado bien definido. La reencarnación era considerada como una parte integral de la comprensión espiritual de aquel tiempo. Jesús confirma con total certeza que el espíritu profético de Elías ha vuelto en la figura de Juan, como algo plenamente aceptado por quienes lo siguen. Un pasaje intrigante surge en Juan 9:12, cuando los discípulos, al ver a un hombre nacido ciego, consultan a Jesús preguntando: «Rabino, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego?».
Esta pregunta insinúa la posibilidad de que se considere que el hombre haya cometido un pecado en una vida pasada. Si la idea de la reencarnación no estuviera relacionada con la tradición judeocristiana, entonces esta pregunta resultaría poco relevante. Los discípulos llegan a comprender que el alma podría conservar un legado de acciones más allá de esta existencia presente, lo que posiblemente aclare la condición del ser humano al venir al mundo. Jesús decide no corregir esa idea, sino que prefiere profundizar en ella, al explicar que la ceguera del hombre no surge a causa de errores cometidos en el pasado, sino que representa una oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios. Este diálogo sugiere que es posible que el alma traiga consigo experiencias pasadas. En Juan 3:37, Jesús comparte con Nicodemo: «Verdaderamente te digo que sin nacer de nuevo, no es posible contemplar el reino de Dios». Nicodemo, incierto, se cuestiona si acaso un hombre podría regresar al seno materno. No obstante, Jesús menciona un renacimiento espiritual como una nueva oportunidad de vida. Podría interpretarse este renacimiento como un símbolo de renovación espiritual o, según plantean ciertos académicos, como una alusión sutil a un ciclo de reencarnaciones que traen consigo aprendizaje y purificación. Nicodemo, en su papel de líder religioso, comprendió que Jesús se refería a un misterio profundo y no solamente a un renacimiento físico. La interpretación literal no se sintoniza con la riqueza del mensaje de Jesús, el cual sugiere claramente que el renacimiento esencial es crucial para el crecimiento espiritual, un concepto que armoniza fácilmente con la noción de renacimiento a lo largo de diversas vidas. La doctrina de la reencarnación, a pesar de haber sido dejada de lado en varias tradiciones occidentales, resurge con vitalidad en la espiritualidad contemporánea como una exploración en busca de significado, propósito y, principalmente, para comprender nuestra propia existencia. En un mundo que avanza rápidamente, donde la urgencia por obtener resultados inmediatos puede eclipsar el proceso de desarrollo personal, la noción de varias vidas se presenta como un remedio, brindando una senda de aprendizaje constante y crecimiento espiritual. En la espiritualidad actual, la reencarnación se percibe no solo como un concepto sobre lo que sucede tras el fallecimiento, sino como una manera de comprender la vivencia humana. Sugiere que cada vida es una oportunidad única para expandirnos, una oportunidad de purificación y aprendizaje que nos conecta con nuestra verdadera esencia. En lugar de enfocarse en encontrar la salvación en una sola vida, como dicta la doctrina oficial cristiana, la reencarnación nos brinda una perspectiva más compasiva y tolerante sobre la evolución del alma, alejada de la idea de sufrir eternamente en el infierno o reposar por siempre en el cielo. La idea de la reencarnación fue nuevamente introducida en Occidente gracias a la interacción con las filosofías orientales, especialmente del hinduismo y el budismo, en donde la reencarnación ocupa un lugar central. Filósofos renombrados como Alan Watts, líderes espirituales destacados como el Dalai Lama y venerables gurús como Swami Vivekananda contribuyeron a difundir esta creencia, resaltando que el ciclo de nacimiento y renacimiento representa un camino hacia la liberación y el autodescubrimiento. De acuerdo con estas tradiciones, las acciones de un individuo, su karma, no solo influyen en su presente sino también en sus futuras existencias, promoviendo un profundo entendimiento de responsabilidad e interconexión entre todos los seres. Con el transcurrir de los años, esta visión halló un entorno favorable en Occidente. El renacimiento y el karma, tradicionalmente considerados como conceptos exóticos, han adquirido un papel central en la reflexión, aportando una nueva perspectiva sobre la vida y el alma. Además de la filosofía, la reencarnación ha encontrado respaldo en la psicología moderna. Estudiosos como Ian Stevenson, quien era psiquiatra y profesor en la Universidad de Virginia, pasaron muchos años investigando situaciones donde niños compartían memorias detalladas de vidas anteriores. Estas investigaciones descubrieron pruebas sorprendentes en las que niños de diversas regiones del mundo relataron experiencia sobre individuos fallecidos a los que nunca habían conocido, recordando detalles precisos como nombres y ubicaciones, los cuales posteriormente fueron confirmados. Las terapias de regresión a vidas pasadas, difundidas por expertos como Brian Weiss, proponen que indagar en vivencias previas puede asistir a las personas en la resolución de traumas intensos, fobias y obstáculos emocionales que aparentan carecer de conexión con el presente.
En lugar de considerar la reencarnación únicamente desde una perspectiva filosófica, la psicología transpersonal reflexiona sobre la idea de que podríamos estar trayendo vivencias de existencias anteriores y que estas memorias, tanto si son conocidas como desconocidas, podrían estar influyendo en nuestro estado mental actual. La reencarnación continúa siendo una de las grandes incógnitas existenciales, un enigma que nos despierta curiosidad, nos motiva y, a la vez, pone a prueba nuestras convicciones más arraigadas. Para ciertas personas, la noción de múltiples existencias simboliza una llave que desbloquea las puertas hacia el entendimiento espiritual y el desarrollo constante, insinuando que el alma, como un viajero infinito, está constantemente en búsqueda de su propia verdad. Para algunos, supone una creencia que difiere de la noción de la humanidad y la existencia, algo alejado de lo que la tradición cristiana ha establecido oficialmente. Sin importar la postura elegida, la reencarnación no es realmente una doctrina que deba ser tomada de forma ciega. Más bien, anima a cada persona a explorar lo que resuena en su corazón, a descubrir respuestas que guíen su camino y lleven calma a su ser. Al final, sea que nuestra esencia esté involucrada en un ciclo eterno de renacimientos o en un único suspiro en la tierra, lo crucial no es el destino, sino la manera en la que vivimos en este instante y lugar. Lo importante es vivir con propósito, compasión, responsabilidad y un corazón lleno de amor. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios "tiene sentido para mí".